debajo o se reduce en aproximadamente 2 litros, se instaura un ciclo de retracción positiva en que el corazón va perdiendo capacidad contráctil y lleva inevitablemente a la muerte. Entonces, lo primero es restablecer el volumen. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, transfundiendo sangre o transfundiendo suero fisiológico. Lo importante es restablecer el volumen para mantener un gasto cardíaco compatible con la vida. Los glóbulos Gracias. rojos vienen después, se van reponiendo después, ¿ya? Cuando tú vas a Claro, hacer profe. una donación, cuando tú vas a hacer una donación de sangre, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, es un acto muy humanitario y no tiene ninguna consecuencia negativa, pero bueno, te sacan 300 mililitros de sangre. Y entonces ahí se van, por supuesto, glóbulos rojos. No te convierte en un anémico, pero indudablemente reduce tu provisión de glóbulos rojos, y por eso tú lo recuperas en el plazo de un par de días. No te causa ningún problema. Ok, Claro, profe, gracias. seguimos entonces con la coagulación. Ya vimos el tapón de plaqueta, útil para pequeñas hemorragias capilares, para vasos de un poco más calibre. Entonces viene la coagulación. Que es la coagulación sanguínea. El resultado final de la coagulación es formar también un tapón, pero un tapón diferente al tapón plaquetario, un tapón más sólido, más resistente, que puede contener sangramientos de vasos un poco más importantes como arteriolas, vénulas, etc. Y aquí abajo vemos en la imagen de micrografía electrónica coloreada un coágulo sanguíneo. Esto que se ve rojo aquí, evidentemente son glóbulos rojos, pero esos glóbulos rojos están atrapados en una trama, una red de hilos, y esos hilos, que son la base estructural del coágulo, se forman a partir de una proteína plasmática que está en forma de un precursor inactivo denominado fibrinógeno. Observen la cascada molecular que se muestra a la derecha. Y este fibrinógeno, cuando se activa por acción de una enzima que está presente también en el plasma en forma de precursor inactivo denominada trombina, se convierte en fibrina monomérica, es decir, se le corta un pedazo a la molécula de fibrinógeno y se convierte en una serie de moléculas monoméricas que tienen la capacidad de unirse unas con otras para formar largos filamentos. Es decir, esos hilos amarillos que se ven en esta imagen son cadenas de moléculas de fibrina unidas para formar estos hilos de fibrina, y estos hilos de fibrina son la base estructural del coágulo, donde por supuesto quedan atrapadas otras células sanguíneas, eritrocitos fundamentalmente, pero también leucocitos pueden quedar atrapados acá. Esta fibrina se forma primero en forma laxa, pero se robustece cuando las plaquetas atrapadas acá se activan, se unen y se retraen, así, dándole compactación a esta estructura. Eso es lo que se llama estabilización y retracción del coágulo. Ahí interviene un factor de coagulación, el factor 13, que está precisamente en las plaquetas. Y el destino final del coágulo es, finalmente, después de varios días, semanas, se infiltra esta región con fibroblastos de tejido conectivo y se produce aquí un tejido cicatrizal que sella definitivamente este vaso, y el coágulo sanguíneo se disuelve. Ya veremos cuál es el mecanismo. De manera que el mecanismo central de la coagulación es la activación del fibrinógeno por acción de la trombina. La trombina está presente normalmente en forma de un precursor inactivo, y cuando se activa la trombina, pues entonces se desencadena este mecanismo de activación del fibrinógeno, la formación de monómeros de fibrina primero, hilos de fibrina después, y esta es la base estructural del coágulo. Fíjense que hay necesidad de calcio iónico en varias etapas, lo vamos a ver también en otras etapas del proceso de coagulación, de manera que la sangre sin calcio iónico no puede coagular. Ese es un elemento importante a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que desencadena entonces el mecanismo de coagulación sanguínea? Bueno, la activación, la conversión de la protrombina
inactiva en trombina activa. Y de eso se encarga un conjunto de moléculas que forman lo que se ha dado en llamar el activador de la protrombina. Este activador de protrombina se puede producir por dos vías diferentes, las llamadas vías extrínsecas e intrínsecas. Vamos a ver ambas vías a continuación. Siguiente diapositiva. Aquí vemos un esquema que muestra la cascada de reacciones que conducen a la formación del activador de protrombina, que es el que convierte la protrombina en trombina, y una vez que aparece la trombina en su forma activa, pues ya ocurre todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Esta vía es llamada extrínseca, ¿por qué? Porque aquí intervienen elementos ajenos a la sangre, elementos externos. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, elementos de la sangre se ponen en contacto con los tejidos que rodean al vaso sanguíneo, los tejidos que forman las paredes del propio vaso sanguíneo, y estos contienen lo que se ha dado en llamar un factor tisular, más conocido como tromboplastina tisular. Es una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas, no es una sustancia única, es un conjunto de fosfolípidos y lipoproteínas que lo aportan las células del tejido dañado. Este factor tisular, esta tromboplastina tisular, actúa sobre una proteína plasmática conocida como factor 7 de coagulación y lo activa. Cuando le ponemos una A minúscula al lado del número romano que identifica el factor, eso significa que es la forma activa de ese factor. Este factor 7 activado activa a su vez a otra proteína plasmática, el factor 10 de coagulación, y lo activa. Este factor 10 de coagulación, en presencia de calcio también, es el que activa a la protrombina. Así se produce una cascada de reacciones desencadenada por este contacto con esta tromboplastina tisular que conduce a la formación del activador de protrombina que convierte a la protrombina en trombina y inicia el mecanismo de coagulación. La trombina tiene un ayudante que es el factor 5 de coagulación. Cuando se activa por acción de la trombina, acelera todo este mecanismo, es decir, es un mecanismo en este caso de retroacción positiva que acelera este proceso de coagulación por la vía extrínseca. Siguiente diapositiva. Es decir, en la vía extrínseca para la formación de activador de protrombina intervienen agentes que proceden del trauma, la lesión, el daño de la pared vascular y los tejidos circundantes. Sin embargo, en la vía intrínseca no participan estos agentes, sino que se produce cuando la sangre hace contacto y se adhiere con el recipiente que la contiene. Normalmente la sangre está en los vasos sanguíneos y la estructura interna del endotelio vascular tiene una serie de características que impiden que los factores de coagulación se peguen a las paredes endoteliales y se inicie la vía intrínseca, cuando estos vasos tienen una estructura normal. Cuando esto no es así o cuando se saca sangre de los vasos sanguíneos y se pretende almacenar de alguna manera, si se pone, por ejemplo, en un recipiente de cristal, esa sangre espontáneamente coagula. Eso fue lo que llevó al descubrimiento de esta vía intrínseca de la coagulación, que es un poquito más compleja. Vamos a ver a continuación cuáles son los actores que intervienen en esta vía intrínseca. Siguiente diapositiva. Esta es la vía intrínseca. Como pueden ver, termina, igual que la anterior, con la activación de la protrombina. Una vez que la protrombina es activada, ya el resto del proceso ocurre, pero en este caso los actores, algunos de ellos son diferentes. Hay elementos que coinciden, por ejemplo el calcio, el factor 10, pero para llegar ahí, al factor 10 activado, el camino es diferente. Y comienza cuando una proteína plasmática llamada factor 12 de coagulación se pega con las paredes vasculares o las paredes de un recipiente de cristal. Eso hace que ese contacto es el que provoca que este factor 12 se active
Este factor 12 activado activa a otro factor, otra proteína plasmática, el factor 11 de coagulación, que en presencia de calcio activa al factor 9, y este factor 9 en presencia de factor 8 y calcio activa al factor 10. Ya a partir de aquí, los dos mecanismos convergen. Recuerden que en la vía extrínseca también es el factor 10 activado en presencia de calcio y fosfolípidos el que activa la protrombina. En este caso, los fosfolípidos no vienen de las células dañadas. ¿De dónde vienen los fosfolípidos en este caso? De las plaquetas. Esta combinación de fosfolípidos plaquetarios, lo que se conoce como tromboplastina plaquetaria, hace la misma función que los fosfolípidos que liberan las células tisulares dañadas en la vía extrínseca. También se le llama factor 3, con número arábigo en lugar de número romano, factor 3 de plaqueta. De manera que esta es la vía intrínseca de coagulación que se produce, por ejemplo, cuando se intenta almacenar sangre en recipientes de cristal o en cualquier recipiente que permita el contacto y la adherencia de este factor 12 de coagulación a las paredes. Normalmente, repito, en los vasos sanguíneos esto no ocurre, pero cuando la integridad del vaso se ve alterada, por ejemplo, por la presencia de una placa de ateroma, se puede activar esta vía intrínseca de coagulación y conducir a la formación de coágulos que no cumplen ninguna función hemostática, sino simplemente son coágulos que se forman y pueden salir a circular y causar algún tipo de bloqueo de tromboembolismo en vasos sanguíneos, dejando sin riego sanguíneo zonas importantes del organismo. Siguiente diapositiva. Bueno, son las 4:30 y creo que es el momento de hacer un alto. Hemos visto en estos minutos los mecanismos hemostáticos, los 3 mecanismos hemostáticos fisiológicos, por supuesto, porque hay mecanismos hemostáticos que son implementados, instrumentados por la acción de alguna persona. A veces puede ser el mismo accidentado, que se aplica un torniquete o hace presión sobre la herida para comprimir los vasos sanguíneos, ayudando así al mecanismo de espasmo vascular. Pero bueno, hemos visto los 3 mecanismos, el tapón de plaqueta y el coágulo, la formación del coágulo, que es más complejo. Fíjense cuántos elementos, cuántas moléculas, todas esas moléculas que hacen falta para la coagulación están presentes en la sangre, todas. Sin embargo, no se activan espontáneamente, requieren de que se active alguno de los eventos de esta cascada, bien sea la vía extrínseca, que se activa cuando hay un daño real al vaso sanguíneo y a los tejidos adyacentes, o la vía intrínseca, que se activa cuando la sangre moja, hace contacto con las paredes del recipiente o del vaso sanguíneo donde se encuentra alojada. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, vamos a tomar unos minutos de receso y continuamos. Preguntas. Preguntas. Como decía el burro de Shrek. Pregúntame, pregúntame. En este caso el burro soy yo, ¿no? Bueno, entonces a las 40 nos encontramos de nuevo para continuar con este interesante e importante tema. Es un tema desde el punto de vista médico muy, muy importante. Bueno, nos vemos a las 40 entonces. Profe, Dígame. para ver si me puede hacer el favor de confirmar si le llegó nuestro trabajo. Luisa, yo lo dije al principio. Sí, por eso no escuchamos nuestro nombre. No te acusé de recibo, mi amor. Yo no te dije recibido. A ver, ¿tú estás con Aldair Medina? No, señor. No. ¿Estás con Dayana Mercado? No. Tampoco. ¿Estás con Dina Luz Fabra? No. No. ¿O estás con... Buenas tardes, doctor Vergado.
Alejandro del Carmen. Buenas tardes, doctor Barros. No, señor. Tampoco. Profe, Bueno, entonces discúlpeme. no lo he recibido, mi amor. Mándamelo por Canvas. Tienes toda la semana para hacerlo. Sí. Bueno, gracias. Estamos en receso, Leomar. A las y 40 continuamos. Doctor, disculpe, es Alejandra del Carmen, no Alejandro. Sí, Alejandra, discúlpame. No fue mi intención. No me preocupe. Ok, bueno, correcto. Todo en orden entonces. A las y 40 continuamos. Profe, disculpe, nosotros tenemos algún tipo de actividad o algo así. Tiene un poquito quedado.
Esta gráfica nos está mostrando la formación de la anemia falciforme. No, señor. Esta gráfica nos está mostrando la vía de formación del activador intrínseco de la protrombina. Es uno de los mecanismos de coagulación sanguínea. Ya vimos, Okay. bueno, ya estamos en tiempo, vamos a continuar. Ya vimos la vía, no te preocupes, ya vimos la vía extrínseca, que fue la anterior. En ambos casos, ambos mecanismos convergen en la formación de un conjunto de sustancias que, actuando unidas, conducen a la activación de la protrombina, una enzima presente en la sangre en forma inactiva, y cuando se convierte en trombina, se inicia entonces el proceso central de coagulación, que es la activación del fibrinógeno, se convierte en monómero de fibrina que se polimeriza y forma los hilos de fibrina, que son la base estructural del coágulo sanguíneo. Hasta ahí llegamos en el momento anterior. Vamos a continuar. Comparando entonces estas dos vías extrínsecas e intrínsecas, vemos que la vía extrínseca es iniciada por factores tisulares, fundamentalmente la tromboplastina tisular, mientras que la vía intrínseca es iniciada por el contacto y, en este caso, la tromboplastina no es de origen tisular, sino de origen plaquetario. La vía extrínseca es más rápida, hay menos actores interviniendo en ella, la vía intrínseca es más lenta. Y en realidad, cuando se produce un daño vascular, las dos vías se activan, tanto la extrínseca como la intrínseca. De hecho, la mayoría de los hemofílicos lo que está alterado son factores de la vía intrínseca, la vía extrínseca está intacta y simplemente tienden a sangrar más cuando se produce una hemorragia por el hecho de que a la vía extrínseca le falta el apoyo, la cooperación de la vía intrínseca, que no se puede activar al estar alterado alguno de los elementos que intervienen en esta cascada molecular. Siguiente diapositiva. Como les decía en una diapositiva anterior, hay mecanismos de retroacción positiva que aceleran la coagulación sanguínea en las etapas iniciales. Uno de los factores más importantes para esto es el hecho de que la trombina, la enzima que cataliza la conversión del fibrinógeno en fibrina activa, tiene un carácter autocatalítico, es decir, se puede activar a sí misma. Es decir, lo que significa que una vez que aparece una molécula de trombina, esta es capaz de formar otras moléculas de trombina y esto, por supuesto, acelera el mecanismo de coagulación. También en las etapas finales, porque la coagulación hay que detenerla, porque si no se detiene y se extiende por todo el árbol vascular, se te coagula toda la sangre y estás muerto, ¿no? Es decir, hay que detener la coagulación y ahí también intervienen mecanismos de retroacción positiva que aceleran esta detención. La primera causa es que los factores de coagulación presentes localmente se van agotando y mientras más se utilizan, más se agotan, y también por el hecho de que los hilos de fibrina absorben, se pegan a estos factores de coagulación y con ello van reduciendo la capacidad de seguir en este proceso de coagulación, de manera que estos mecanismos de retroacción positiva en las etapas finales pues ayudan a detener el proceso de coagulación sanguínea. Siguiente diapositiva. También hay mecanismos de retroacción negativa dentro de, como elementos de regulación de la coagulación. Por ejemplo, recuerdan ustedes que el factor 5, que es activado por la trombina, acelera la conversión de protrombina en trombina. Sin embargo, hay otra proteína activada también por la trombina, que es la proteína C, que bloquea o reduce la actividad del factor 5 y con ello contribuye a sobre todo en las etapas más avanzadas ya del proceso, hacer más lento este mecanismo, este proceso de coagulación. Es un mecanismo de retroacción negativa porque el efecto se opone a la causa que la produce. La causa es la aparición de trombina y el efecto es reducir la formación de trombina
y es uno de los mecanismos de regulación por retroacción negativa de la coagulación. Siguiente diapositiva. Bueno, hemos estado hablando de factores de coagulación. Algunos los hemos identificado con números, otros con el nombre. El hecho cierto es que los factores de coagulación tienen nombres oficiales. Cuando se empezaron a estudiar estos mecanismos hace muchos años, allá en el siglo XX, varios laboratorios estaban interesados en identificar todos estos factores y cada vez que se descubría uno, pues ese laboratorio le daba un nombre. Pero sucedía a menudo que varios laboratorios descubrían la misma proteína y le daban nombres diferentes, lo cual generó una terminología demasiado profusa, confusa, y en los años 50 se hizo un congreso internacional en el cual se decidió poner orden dentro de esta terminología tan variada y confusa y se le dio a cada factor de coagulación identificado en ese momento un número romano. Así el factor 1 de coagulación es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 3 es la tromboplastina tisular, estos fosfolípidos y lipoproteínas. El factor 4 es el calcio. El factor 5 es la proacelerina, es uno de los nombres que se le daba anteriormente. Aquí tienen algunos de los nombres, proconvertina, factores. Es decir, a partir del factor 5 utilizamos más el número que el nombre, lo que casi nadie se refiere al fibrinógeno como factor 1 de coagulación. Casi nadie se refiere a la protrombina como factor 2 de coagulación. El factor 3 tisular algunas veces se usa, pero sobre todo se usa cuando se refieren al factor de plaquetas y entonces el número se escribe con números arábigos. Nadie le dice al calcio factor 4 de coagulación. Estos son elementos que están en el centro mismo del proceso de coagulación y se usan más los nombres que los números. Ya para el resto de los factores, pues es más común encontrarlos con números. Aquí he puesto en rojo el factor 6. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan una lista de factores de coagulación en el libro de fisiología, van a encontrar que el factor 6 no está. Y alguien puede pensar, mira, hay un error en la lista. Omitieron el factor 6. El hecho es que el factor 6 no existe. Cuando se hizo la lista inicial, se le dio el número 6 a un factor, pero después se descubrió que este factor era en realidad el factor 5 activado. La decisión que se tomó en ese momento fue eliminarlo de la lista y mantener los números de los otros factores. Imagínense, correr la lista hubiera significado un caos terminológico. Por lo tanto, en la lista de factores de coagulación actual no aparece el factor 6 de coagulación. Siguiente diapositiva. La lista anterior, donde aparecen 14 factores de coagulación reconocidos, no significa que sean estos los únicos factores que intervienen de una forma o de otra en el proceso de coagulación. Aquí les pongo una lista de otros factores que están implicados, repito, de una manera o de otra, en el proceso, los mecanismos hemostáticos, pero que no han entrado en la lista de los factores de coagulación numerados. Yo me imagino que la lista se detenga ahí, en ese factor número 14, y estos seguirán siendo elementos auxiliares, colaterales, etcétera, pero no creo que la lista numerada aumente más. De todas maneras, algunas de estas sustancias tienen un papel importante, no despreciable dentro del mecanismo de coagulación. Algunas las vamos a conocer a continuación. Siguiente diapositiva. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, el coágulo que se forma tiende a detener el sangramiento formando una especie de tapón que impide la salida de sangre. Pero por supuesto, esta estructura no es eterna. Esta estructura, una vez que ha cumplido su función, pues puede desaparecer. Y de hecho, hay mecanismos a nivel tisular, a nivel de los propios vasos sanguíneos,
que contribuyen a la destrucción del coágulo. Este proceso de destrucción del coágulo se conoce como fibrinolisis, porque lo que ocurre es precisamente que una enzima llamada plasmina corta los hilos de fibrina, que son la base estructural del coágulo, permitiendo que el coágulo se vaya disgregando poco a poco en pequeños componentes. Esta plasmina está presente en forma de un precursor inactivo y las células vasculares, las células endoteliales, producen un activador del plasminógeno, activador hístico del plasminógeno o tisular del plasminógeno, se le conoce con las siglas T minúscula -PA, que conduce, repito, a la degradación y destrucción del coágulo. Cuando ustedes se han dado un golpe y se le ha producido un hematoma subcutáneo, ese hematoma dura días, quizás semanas, y poco a poco ustedes se habrán dado cuenta que se va poniendo cada vez más chiquito. Eso es producto de la acción de esta enzima, la plasmina, y su efecto fibrinolítico que contribuye a destruir el coágulo. Hay otros activadores del plasminógeno. Por ejemplo, en el riñón, los capilares tienen un activador muy potente del plasminógeno denominado uroquinasa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es la sangre pasa varias veces al día por esos dos pequeños órganos, los riñones. Los capilares tienen que mantenerse libres de cualquier coágulo y esta uroquinasa precisamente juega ese papel, mantener libre de coágulos los capilares renales para que estos puedan cumplir su función. También hay activadores del plasminógeno de origen bacteriano, sobre todo las bacterias del tipo estreptococo tienen una enzima conocida como estreptoquinasa. ¿Y qué función juega esta estreptoquinasa? Bueno, cuando se produce la invasión de una bacteria de cualquier tipo en algún tejido, inmediatamente se produce una reacción mediante la cual los vasos sanguíneos se dilatan, los poros capilares se abren, salen factores de coagulación y se produce entonces un coágulo que constituye una especie de prisión, eso es lo que se llama tabicamiento de la infección, una especie de fricción donde las bacterias quedan atrapadas. Los estreptococos tienen esta estreptoquinasa que les permite cortar esos hilos de fibrina y escapar. Por eso son tan infecciosos y tan peligrosos estos microorganismos. En la medicina actual se toma ventaja de la presencia de estas activadores del plasminógeno para el tratamiento temprano de procesos tromboembólicos, sobre todo infartos del miocardio. Y entonces usted, una persona que está sufriendo un infarto, le pone un activador del plasminógeno y logra disolver el coágulo y con ello evitar el daño. Esto se conoce como trombolisis y es una técnica que si se aplica tempranamente, porque obviamente después de varias horas de estar sin riego sanguíneo, ya las células comienzan a morir, pero si se aplica tempranamente, pues puede constituir una diferencia importante en el desarrollo de un proceso embólico de esta naturaleza. Siguiente diapositiva. Muchos de ustedes habrán oído hablar de la vitamina K y su relación con los procesos de coagulación. Lo primero que quiero que quede bien claro es que la vitamina K no es un factor de coagulación, es decir, no interviene directamente en el proceso de coagulación, pero sí es importante para que la coagulación pueda ocurrir de manera adecuada. ¿Por qué? Porque es una coenzima importante para la producción en el hígado de factores de coagulación tan importantes como la protrombina, tan importantes como el factor 7, el factor 9, el factor 10, la proteína C y otros, que requieren de la presencia de este cofactor. Es una reacción en la que se carboxila el glutamato y esta vitamina K interviene como cofactor, se puede recuperar. Hay una enzima, la epóxido reductasa de vitamina K, que recupera la vitamina, es decir, que puede actuar varias veces. No es producida por nosotros
aunque sí se produce dentro de nuestro organismo, lo producen bacterias comensales del tracto digestivo, esas que forman la flora intestinal. Es una sustancia liposoluble. Estas bacterias se aprovechan de cosas que nosotros no podemos digerir y utilizar, como la celulosa presente en todos los alimentos de origen vegetal, y nos dejan como contribución esta vitamina que podemos. Por eso, cuando se produce una afectación severa de la flora intestinal, por ejemplo, cuando se ataca con antibióticos ante una diarrea incontrolable por alguna razón, pueden aparecer tendencias hemorrágicas por falta de factores de coagulación debido al déficit de vitamina K. Como les decía, la vitamina K en sí misma no es un factor de coagulación, no interviene en el proceso de coagulación. Ponerle vitamina K a una persona que está sangrando en ese momento producto de un accidente no tiene ningún efecto. Pero sí, por ejemplo, tiene efecto ponerle vitamina K a una persona que dentro de 3, 4 días va a ser sometido a una intervención quirúrgica, porque esta adición de vitamina K puede ayudar a que la persona vaya al quirófano con suficientes factores de coagulación como para evitar hemorragias que siempre se producen, por supuesto, cuando se realiza una cirugía. Siguiente diapositiva. Hay sustancias que previenen, evitan o reducen la coagulación, que se usan con diferentes fines. Por ejemplo, cuando usted quiere conservar sangre, una persona que hace una donación de sangre y esa sangre se va a guardar, pues es necesario evitar que esa sangre, o personas que tienen tendencia a la formación espontánea de coágulos, de trombos, y entonces usted le administra un anticoagulante para prevenir que se puedan formar estos coágulos. Anticoagulantes intravasculares o de uso intravascular. Bueno, los más importantes son los propios filamentos de fibrina, porque como decíamos, estos filamentos de fibrina adhieren, capturan otros factores de coagulación y contribuyen a detener el proceso de coagulación. La trombomodulina es una proteína que captura a la trombina y por lo tanto reduce la activación del fibrinógeno. La proteína C, que ya vimos que disminuye la velocidad de activación de la protrombina. Hay un polisacárido complejo producido en el hígado, la heparina. La heparina en sí misma no es un anticoagulante, pero cuando se une dentro de los vasos sanguíneos con una proteína llamada antitrombina, la potencia antitrombínica de esta proteína se multiplica miles de veces. Es decir, el complejo heparina-antitrombina es un anticoagulante muy potente y se puede usar intravascularmente también. Muchas veces cuando se va a conservar sangre fuera de los vasos sanguíneos, también se le añade heparina para contribuir a evitar la coagulación. Uno de los factores más importantes que impide la formación intravascular de coágulos es la integridad del endotelio vascular. Este endotelio vascular tiene en su cara interna una cubierta de glicoproteínas con carga negativa, el glicocáliz, que impide que se adhieran a él factores de activación por contacto como el factor 12 de la vía intrínseca. Por lo tanto, mientras que el endotelio vascular mantenga su lisura y este glicocálix, esto impide que se formen intravascularmente coágulos. Otro mecanismo importante es el flujo rápido de sangre. Cuando la sangre está fluyendo de manera normal, los factores de coagulación no se pueden reunir en un sitio en cantidad suficiente como para iniciar el proceso de coagulación. Sin embargo, cuando el flujo de sangre se hace lento, excesivamente lento, y se remansa, sobre todo en las grandes venas de las piernas, esta situación puede cambiar, como veremos más adelante. Se utilizan mucho como anticoagulantes para prevenir infartos en personas que tienen tendencias trombóticas derivados del ácido cumárico, las llamadas cumarinas, como la warfarina, y estas actúan porque inhiben la enzima que recupera la vitamina K y por lo tanto reducen la producción de factores de coagulación
Últimamente se ha usado mucho también el ácido acetilsalicílico, la aspirina, como anticoagulante intravascular porque tiene un efecto antiagregante plaquetario, evita que las plaquetas se peguen unas con otras, que muchas veces es lo que inicia el proceso de coagulación. Hay algunos anticoagulantes que se pueden usar, pero extravascularmente, cuando se quiere conservar sangre en el laboratorio para realizar determinadas pruebas, se pueden usar sales de citrato o de oxalato. Las sales de citrato son solubles, se pueden usar intravascularmente en pequeñas cantidades porque el citrato se puede metabolizar. Las sales de oxalato son insolubles y no se pueden usar intravascularmente, son solo para uso extravascular. La heparina muchas veces se añade a la sangre que se va a conservar en los bancos de sangre y, muy importante, usar recipientes que no permitan la adherencia y la activación. La sangre no se guarda en recipientes de cristal, hoy se utilizan recipientes derivados de silicona que tienen propiedades antiadherentes y esto permite que no se active la vía intrínseca de coagulación y la sangre se mantenga fluida. Siguiente diapositiva. ¿Qué factores favorecen la coagulación intravascular? Bueno, ya lo mencionaba. Flujo lento y remanso de sangre. Esto se da sobre todo en personas encamadas, inmóviles y sobre todo en las grandes venas de las piernas, donde el flujo de sangre se hace muy lento y se pueden reunir los factores de coagulación e iniciar un proceso de coagulación espontánea que conduce a la formación de coágulos, de trombos intravasculares, que cuando se arrastran pueden llegar al corazón y la primera red capilar con la cual se encuentra son los capilares pulmonares y entonces se produce un tromboembolismo pulmonar que puede ser fatal. Por eso a las personas encamadas, inmóviles, pues hay que moverle frecuentemente las piernas para evitar esta formación intravascular de coágulos. Otro factor es cuando la pared vascular pierde su lisura, pierde ese glicocáliz que evita que se peguen los factores de la vía intrínseca y entonces estas se constituyen en sitios en los cuales se puede pegar el factor 12 de coagulación e iniciar la formación de un coágulo por la vía intrínseca. Esto es muy común en personas que tienen alteraciones de tipo aterosclerótica en las arterias, como las llamadas placas de ateroma, que son sitios donde se pueden anclar, se pueden fijar factores de la vía intrínseca e iniciar un proceso de coagulación intravascular no deseado, por supuesto. Siguiente diapositiva. Trastornos de la coagulación por defecto. Causas, déficit de vitamina K. Ya hablamos, por ejemplo, cuando hay una despoblación de la flora bacteriana intestinal, se puede producir tendencias hemorrágicas por déficit de vitamina K que ocasiona factores de coagulación insuficientes para contener hemorragias. La trombocitopenia, el déficit de plaquetas, pues también produce tendencias hemorrágicas que pueden ser fatales en muchos casos. Y las hemofilias que están dadas por la falta o la mutación de factores de coagulación, la hemofilia clásica, que es la hemofilia A, la que padecían los descendientes de la reina Victoria, está dada por ausencia del factor 8 de coagulación. Hoy se conocen otros tipos de hemofilia por déficit de otros factores, como el factor 9, el factor 11, hay otros, pero estas son las formas más comunes de hemofilia. Antiguamente a los pacientes hemofílicos se les hacían transfusiones de sangre periódicas para dotarle del factor que estaba alterado. Esto fue la causa por la cual cuando empezó la epidemia del SIDA, allá en los años 80 del siglo pasado, una de las poblaciones afectadas, además de los homosexuales masculinos, eran precisamente los hemofílicos, porque estas personas cada cierto tiempo tenían que recibir transfusiones de sangre. Hoy esto no se hace, hoy se pueden obtener por vía de ingeniería genética recombinante
estos factores de coagulación y entonces a la persona se le pone no sangre completa, sino el factor de coagulación que tiene deficitario. Excesos de coagulación, las dos causas que mencionamos anteriormente, flujo lento de sangre, alteraciones de la pared Profe, vascular, pueden conducir a la formación espontánea. Sí, un momento, dígame, profe, dígame. disculpe, en sí, la hemofilia, ¿qué vendría siendo? ¿La hemofilia qué? ¿Qué Leomar, vendría siendo? O sea, es un déficit de coagulación. Es decir, son personas que ante una herida sangran más de lo normal, de lo que una persona que no tiene este problema. No quiere decir que no puedan coagular, sí lo hacen, pero se tardan más y por lo tanto la pérdida de sangre en estas personas es mayor. Y es por ausencia de alguno de los factores que intervienen, sobre todo en la vía intrínseca. Lo que más afectado está en estas personas es la vía intrínseca de coagulación, no la extrínseca. Pero como quiera que ambas vías de coagulación cooperan normalmente, cuando una de las dos está afectada, pues entonces el proceso de coagulación se hace mucho más lento y la pérdida de sangre se hace mayor. ¿Sí? ok, profe, ya entendí. Continuamos entonces. Provocar procesos Qué tromboembólicos pena, a profe, nivel gracias. pulmonar, No, a no te nivel preocupes. cardíaco, a nivel cerebral, y son hoy una de las causas más importantes de muerte e invalidez en muchos países. Siguiente diapositiva. Bueno, esta diapositiva es un resumen donde aparecen las dos vías, la vía extrínseca, la vía intrínseca, y la idea es que se vea que hay un mecanismo común cuando se activa la protrombina y esta actúa entonces sobre el factor 10 para activar la protrombina, convertirla en trombina activa y esta actúa sobre el fibrinógeno. Este mecanismo es común. Las dos vías colaboran, las dos vías cooperan rotación más rápida, pero la vía intrínseca también contribuye cuando falta alguno de los factores de esta vía, el factor 8, el factor 9, el factor 11, pues entonces el tiempo de sangrado de la persona se prolonga notablemente y eso es lo que constituye la hemofilia. Es un buen resumen de lo que hemos visto. El único defecto, fíjense en la parte derecha inferior del cuadro, donde hay un error ortográfico muy feo, porque en lugar de coágulo dice coágulo. Y es verdad que uno cuando habla, muchas veces no dice coágulo, sino coágulo, pero es incorrecto escribirlo de esta manera. De todas formas, les dejo el gráfico porque puede ayudar a comprender la interacción entre estas dos vías, extrínseca e intrínseca. Siguiente diapositiva. Y aquí, bueno, resumimos los tres mecanismos hemostáticos que hemos visto: el espasmo vascular, la formación del tapón de plaquetas, la formación del coágulo sanguíneo, que es el que, en definitiva, puede resolver el proceso. Y aquí una comparación de los mecanismos de tapón de plaquetas y el coágulo sanguíneo para que se vea cómo hay interacción entre unos mecanismos y otros, tanto la formación del tapón de plaquetas como el mecanismo de coagulación, pues comparten una serie de elementos, una serie de actores. Aquí tienen un resumen de estos mecanismos de coagulación. Siguiente diapositiva. Y entonces, como sugerencia, para que no se pierdan entre tantos actores, esto es como una película donde trabajan muchos actores, yo les aconsejo que hagan un cuadrito cuando estudien en el capítulo correspondiente y vayan, a medida que vayan apareciendo nuevos factores de coagulación, los vayan incorporando a una lista como esta, donde van a poner el nombre, qué cosa es desde el punto de vista químico, una proteína, un lípido, lo que sea, y qué hace, cuál es la función, qué papel juega dentro de los mecanismos hemostáticos. Aquí les puse los primeros que aparecen por orden de aparición. Ustedes pueden ir añadiendo renglones y ir añadiendo componentes. Es un mecanismo complejo, intervienen muchos factores.
a cada rato se descubre uno nuevo, por lo tanto, es inevitable estar familiarizado con estos factores. Siguiente diapositiva. Bueno, esta es la bibliografía, el último capítulo que vamos a tocar en este curso, capítulo 37 del Guyton Hall, 13ª edición, hemostasia y coagulación sanguínea. Y con esto terminamos nuestro curso de Fisiología 1. Les dejo con los versos del poeta y cantautor Silvio Rodríguez. Sí, pero antes de llegar allá, bueno, primero, ¿alguna pregunta, alguna duda? Esto, obviamente, entenderlo es el primer paso, como siempre les digo, es el primer paso para aprenderlo. Espero que la explicación les haya permitido comprender cómo todas estas pléyades de moléculas producen un fenómeno tan complejo pero tan importante como la coagulación sanguínea, que como casi todas las cosas tiene su lado bueno y tiene su cara fea también. Cuando ocurre una coagulación espontánea, innecesaria, y esos trombos, de acuerdo con el tamaño que logren alcanzar, pues pueden producir entonces tromboembolismos que pueden afectar a los pulmones, pueden afectar al corazón, pueden afectar el cerebro y otros órganos, en dependencia de dónde se produzca la obstrucción. Eso es lo más importante. La guía de estudio de este tema está en la guía de estudio que les puse la semana pasada. O sea, en la guía de estudio de glóbulos rojos está en el mismo documento la guía de estudios para este tema. Así que esta semana, por lo tanto, no la voy a subir de nuevo, ya está y ahí la pueden encontrar. No habrá tarea de este tema. La semana próxima, déjame terminar la idea, Leomar, enseguida te atiendo. La semana próxima vamos a dedicar el tema de la clase, el tiempo de la clase, a aclarar las dudas. Ya lo que viene después es el examen y podemos dedicar la clase en parte a esta aclaración de dudas. Y si nos queda tiempo, voy a compartir con ustedes una conferencia sobre un tema que he mencionado varias veces durante el curso, que es el tema de la neuroplasticidad, y que lamentablemente en la mayoría de los libros de texto, incluso los modernos, apenas se menciona o se toca de manera colateral, de manera tangencial, pero que es un concepto clave para entender el sistema nervioso. Eso, repito, si nos queda tiempo, si no, si consumimos el tiempo en la aclaración de dudas, pues perfecto, mejor todavía, ¿no? Cuando las personas tienen dudas es señal de que han estudiado, hay cosas que quizás no han entendido y demás. Dígame, Leomar. Profe, eso quiere decir que esta sería nuestra última clase con usted y la otra sería refuerzo. Exactamente. Has entendido correctamente lo que quiero decir. Y como es la última clase formal, me quiero despedir con un tema. Se llama Requiem. En música. Profe, una última pregunta. Dime. Las calificaciones de los trabajos que nosotros mandamos. No, todavía me faltan. Ah. Todavía no los tengo todos. La semana que viene yo les doy la calificación en la clase. Semana que viene yo les doy la calificación en la clase. ¿Ok? Bueno, profe, algo más. Felicitarlo por su gran clase, que es un excelente profesor. Bueno, muchas gracias, Leomar. Se le agradece esa opinión. Uno trabaja precisamente, uno no trabaja para eso, pero cuando el resultado del trabajo, además de llevarles a ustedes conocimientos, inquietudes, tiene ese reconocimiento, pues, bueno, somos todos felices. Y entonces les decía, en música, un requiem es música de velorio, de funeral.
Antiguamente la gente que tenía mucho dinero, pues encargaban a un músico que compusiera un requiem, una pieza musical que se interpretaría en su funeral. El requiem más conocido y más conmovedor es el requiem de Mozart, que lo compuso para él mismo. Lo compuso para él mismo. Lamentablemente en su funeral no se tocó porque su muerte fue muy prematura, incluso fue enterrado en una fosa común, no tuvo un funeral adecuado, pero la partitura quedó inconclusa, se concluyó después por otro compositor, y es una pieza sumamente conmovedora. Lo pueden buscar en internet, Requiem de Mozart. Traigan pañuelo porque hace llorar. Este requiem no es un requiem de muerto, pero sí es la despedida de algo que existió, una relación que existió entre dos personas y que llegó a su fin. Y aunque nuestra relación no ha sido de ese tipo, yo pienso que tiene muchos puntos de contacto. Esto que hemos compartido durante estos meses, y por lo tanto me parece que como despedida es, eh, es hermoso poder compartir este tema. Allá va entonces el Requiem de Silvio Rodríguez. Disfruté tanto, tanto cada parte y gocé tanto, tanto cada tono, que me duele algo menos cuando partes, porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amar, descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con que esperaba un reclamo de amor que ya no llega. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Si uno fuera a llorar cuánto termina, no alcanzaran las lágrimas a tanto. Nuestras horas de amor casi divinas, es mejor despedirlas con un canto. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad.
Bueno, pues como dice la canción, anda, corran donde deban ir, les espera el porvenir, estudien mucho para que se conviertan en buenos profesionales y sobre todo en buenas personas. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, profe. Feliz tarde. Profe. Feliz tarde, les un buen día.